Centro Clínico y de Investigación SICOR. Soluciones integrales en riesgo cardiovascular. Es un gusto presentarles el nuevo formato que hemos adoptado para contarles lo que hacemos en SICOR y estimularlos a que nos acompañen en el proceso. El reto clínico se hace resolviendo una pregunta. Iniciamos con esta. La prueba de esfuerzo convencional tiene como propósito único tamizar la enfermedad coronaria en un paciente. Será la oportunidad de mostrarles cómo hacemos el informe de la prueba de esfuerzos apoyados en los conocimientos previos, los recursos de la informática y el apoyo de la inteligencia artificial. Bienvenidos. Para informarlos de algo que es trascendente, es sobre las recomendaciones existentes en este momento para la prueba de esfuerzo convencional. En 2013 teníamos una recomendación uno para que la prueba de esfuerzo fuese la prueba inicial para establecer el diagnóstico de enfermedad coronaria estable, con algunas indicaciones como lo ven ustedes en la diapositiva. A partir del 2019 se modificó esa indicación uno, se dejó para las pruebas de esfuerzo con imágenes y la prueba de esfuerzo convencional dejó como una indicación uno para la evaluación de la tolerancia al ejercicio, los síntomas, las arritmias, la respuesta a la presión arterial y la determinación de riesgos en pacientes seleccionados. Es interesante que casi que cuando vamos a ver una prueba de esfuerzo nos limitamos a ver si es positiva o negativa para enfermedad coronaria y perdemos toda la información que hay allí. Una prueba de esfuerzo es la oportunidad de evaluar una persona durante la actividad física. Esa evaluación tiene un propósito específico y cuando recibimos una orden de una prueba de esfuerzo, miramos juiciosamente cuál es la pregunta que tiene el colega, qué le vamos a responder, si explicar los síntomas que tiene el paciente durante el ejercicio, si es determinar la capacidad funcional, si es prescribir el ejercicio para empezar un programa de rehabilitación cardíaca o un plan de entrenamiento que tiene el paciente o de competencia, si tiene inquietudes sobre cómo responde la presión arterial, si hay alteraciones en el cronotropismo, tanto durante el incremento, durante la actividad física, como en la recuperación, la determinación de si hay o no alguna evidencia de isquemia inducida con el ejercicio y algo muy importante es pronóstico vital. Para poder hacer una prueba de esfuerzo, escogemos un protocolo que nos permita dar esa respuesta específicamente. Aquí tenemos el nuevo informe de la institución. En esta primera, hacemos énfasis en la indicación de la prueba, detalles clínicos, estilo de vida, su nivel de actividad física y sobre su situación metabólica específicamente de peso. Informamos a continuación qué encontramos en el examen inicial, su presión arterial, su frecuencia cardíaca y sobre todo cómo es su electrocardiograma basal. En este caso ven ustedes que tiene trastornos inespecíficos de la repolarización. Si nos hubiesen remitido a este paciente para una prueba de esfuerzo con el propósito de determinar enfermedad coronaria, isquemia activa, tendríamos que remitirlo para una ecocardiografía de estrés con ejercicio. ¿Mm? Aquí, a continuación, informamos la capacidad funcional y la calificamos. Y esta curva y esta gráfica es lo más precioso donde podemos ver con un solo golpe de vista cómo evolucionó la presión arterial durante la prueba, cómo evolucionó la frecuencia cardíaca. En la siguiente parte vemos algunos índices como el doble producto basal y el doble producto pico, que es
multiplicación de la frecuencia cardíaca por la presión arterial. Así se comporta el consumo miocárdico de oxígeno. Y esto nos habla de reserva coronaria. Entonces, ese cambio nos dice hay una reserva excelente coronaria. Nos indica cómo fue el índice cronotrópico, cómo se recuperó en el primer minuto después del ejercicio. Y esta parte es nueva, cómo es la respuesta presora, no solamente en el máximo del ejercicio, sino a lo largo del ejercicio, porque hemos aprendido que es en ciertos puntos y relacionados con la capacidad funcional de las personas que estas cifras y la forma como se modifican tienen pronóstico hacia el futuro. Finalmente, es clave saber si el paciente llegó al máximo de la exigencia que él podía dar y de allí su esfuerzo percibido 10 de 10. De todas maneras, a pesar de que no la hicimos con el propósito de determinar si hay enfermedad coronaria o no detrás de estos síntomas del paciente. Informamos su riesgo pretest de tener enfermedad coronaria y el riesgo post-test una vez que vimos que llegó a 12 MET, que no tuvo síntomas, que no hubo cambios electrocardiográficos. Esto se basa en estas tablas. Ven ustedes aquí su referencia y las pueden tener como punto para compararlas y tenerlas en cuenta en el futuro sobre la probabilidad pretest de los hombres, las mujeres, y si tienen dolor torácico, si tienen disnea, etcétera, etcétera. La parte final viene esa respuesta electrocardiográfica que es fundamental, informar qué pasó durante el ejercicio con los cambios basales, si se presentaron signos del segmento ST que puedan indicar enfermedad isquémica, su recuperación, el comportamiento del segmento ST, afirmar si hubo un cambio indicativo de isquemia, clave, la capacidad funcional, los medios alcanzados con respecto a la población general y podemos calificarla si hubo una capacidad buena, muy alta, regular, baja, que va a ser pronóstica vital. Y llegamos al informe final donde decimos que no hay evidencia de isquemia, pero sigue lo más importante. No se presentaron arritmias sostenidas, su capacidad funcional es buena, la frecuencia cardíaca máxima se llegó al tope, el índice cronotrópico es normal, la frecuencia cardíaca al primer minuto es 7 latidos por minuto. ¿Qué explicación tiene esto? Y luego, conclusiones y recomendaciones. Aquí insistimos, ya no solamente por la parte de decir negativo para enfermedad coronaria, sino que recomendamos la posibilidad de seguir haciendo ejercicio en los niveles que el paciente viene haciendo o que consulte al deportólogo para hacer ajustes en su entrenamiento, etcétera, etcétera. A lo que entregábamos anteriormente, su capacidad funcional, la forma como se incrementa la frecuencia cardíaca y cómo se recupera, los MET máximos, la presión arterial, etcétera, y los electrocardiogramas, todos los electros tomados en cada una de las etapas del ejercicio. Y tenemos la posibilidad de mostrar especialmente el basal, el máximo. Ven ustedes en este caso los cambios de la onda T en el basal y cómo se normalizan durante la actividad física. La trascendencia de mirar la respuesta de la frecuencia cardíaca del ritmo es fundamental. Este fue un paciente que fue remitido para evaluación precompetencia, tenía trastornos ventriculares y su médico tratante quería saber si había un aumento del automatismo ventricular con el ejercicio. Eso fue en el primer minuto de recuperación donde aparece esta taquicardia ventricular. Con esta información, su médico tratante va a tomar decisiones de cómo prevenir cualquier problema futuro con este paciente. Quiero mostrarles la diferencia de la prueba de esfuerzo que teníamos hace unos meses en una hoja donde no se hacía énfasis en lo que hemos charlado y ahora toda la información que se deriva no solamente de los aspectos que tienen que ver con inducción de isquemia, sino todos los demás fenómenos que se asocian con el ejercicio que pueden ser pronósticos con el paciente. La respuesta a la pregunta inicial, la evaluación con el ejercicio, ofrece la posibilidad de saber si hay inducción de síntomas con el ejercicio, saber cómo es la capacidad funcional, que es un signo vital, las respuestas de la presión arterial, que puede ser pronósticos de desarrollo de hipertensión arterial en el futuro,
la frecuencia cardíaca, si hay un cronotropismo positivo, si hay una recuperación apropiada durante el posejercicio, que puede hablar de entrenamiento, de problemas autónomos, la presencia de trastornos del ritmo y, por supuesto, si hay inducción de isquemia, que ya se interpretará de acuerdo a los riesgos del paciente, las características del electrocardiograma, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos en la prueba de esfuerzo un potencial diagnóstico, pero cada vez es más valiosa entenderla como un elemento de pronóstico y predicción.